siempre me he sentido muy amada por mi familia, por mis padres, por mis abuelos, ¿no? Y eso siempre ha estado muy unido a la fe. Dios ha estado presente siempre en nuestra familia, en nuestra vida y no sé, yo desde siempre he tenido la seguridad de que Dios ha estado conmigo. Se nota, después cuando lo piensas, se nota pues eso en el cariño de una madre, en un beso, no sé, en las cosas, en las amistades que tienes, en vivencias, en gestos, ¿no? Ese fue como, bueno, y a través de experiencias de fe de la iglesia, de la comunidad, vivencias, tradiciones del pueblo, porque yo soy de un pueblo de Ciudad Real, muy pequeñito. Entonces yo recuerdo que iba con mi madre a la iglesia, ¿no? Yo nací un Jueves Santo. Después no ha vuelto a caer nunca mi cumpleaños en Jueves Santo. Pero yo creo que la Eucaristía y ese amor de caridad que se celebra en el Jueves Santo como que siempre está muy palpable, ¿no? Y bueno, pues mi madre siempre ha sido como muy cercana a ese sacramento, a la Eucaristía, a estar toda la noche del Jueves Santo en el Santísimo, ¿no? Y a mí esas cosas me llamaban, ¿no? Yo le preguntaba, ella me respondía. Es la respuesta de la madre de una forma sencilla, ¿no? Porque yo le decía, es que se ha muerto el Señor. No se ha muerto, estamos, pues los discípulos se durmieron allí en el huerto y nosotros estamos aquí pues para acompañarle y tal, ¿no? Como ella me llevaba cuando me dormía ya a casa, no sé, cositas de esas que en el Domingo de Resurrección, tradiciones de los pueblos, ¿no? Que siempre te surge la pregunta. Son cosas externas, pero que te llevan a descubrir pues, la grandeza de lo que hay dentro, ¿no? Y yo cuando pienso en mi vocación, siempre tengo la certeza de que desde que estuve en el vientre de mi madre, Dios estuvo allí presente. Después de un tiempo, siendo muy joven, con 14 años, en los pueblos antes no teníamos bachillerato, entonces me tuve que ir a la ciudad a estudiar y allí me fui a la residencia de María Inmaculada. Estuve 2 años, estuve con 14 años. Estuve 2 años en la residencia y después me marché a un piso. Estuve otros 2 años en el piso y fue justo esa época en la que yo descubrí que había algo más, que el Señor había hecho algo en mí en ese tiempo que había estado en la residencia, que yo había visto algo distinto en las religiosas de María Inmaculada y que yo tenía que volver. El trato, el servicio que las hermanas hacían desinteresado, la dedicación, no sé, muchas cosas, la oración de las hermanas, la comunidad, cómo se llevaban entre ellas, cómo vivían, eso a mí me llegó mucho, ¿no? Y sobre todo la experiencia de oración, de encuentro con el Señor, ¿no? Empecé a ir, a participar un poquito en la iglesia, en la parte de atrás, ¿no? Pero bueno, pues yo noté que algo diferente pasaba en mí, ¿no? Seguía con mis amigos y todo, ¿no? Yo descubría que sí, yo estaba bien, pero había como un vacío, ¿no? Algo que me faltaba. Entonces yo solamente notaba que eso se llenaba cuando estaba en la residencia, por así decir, ¿no? Y bueno, pues con el grupo de jóvenes que había en casa y todo eso. Y entonces fue cuando empecé a notar que el Dios de mis padres que yo había descubierto se había convertido en ese Dios, en ese Jesucristo que me llama a mí, ¿no? Y como algo muy personal, muy grande para mí, ¿no? Y ya sentí la necesidad de buscarlo, de ver qué estaba pasando en mí y decidí hablar con una hermana y bueno, pues ella me ayudó a descubrir cuál era mi vocación y pues hasta ahora lo más grande que me ha pasado es ser religiosa de María Inmaculada. Entré en la congregación con 20 años
Y bueno, pues desde entonces pues lo que he hecho es pues entregar mi vida a los jóvenes. Estoy en una residencia con jóvenes, casi siempre he estado en residencias, trabajo con gente joven y lo que hago es, bueno, pues por la mañana cuando nos levantamos vamos a la iglesia y allí tenemos la oración y la Eucaristía. Después del desayuno pues vamos a cada una a nuestro trabajo y yo principalmente lo que hago es dedicarme a las chicas de la residencia, es acompañarlas, es bueno, pues ver qué necesidades tienen, hablar con ellas, entrar en relación con las familias de ellas, acompañarlas y bueno, pues una de las cosas que más me gusta es pues ayudarlas a descubrir pues, cuál es la vocación a la que ellas están llamadas. Nuestra congregación nació aquí en Madrid, nuestra fundadora es Santa Vicenta María. Ella muy joven se vino de un pueblo de Navarra, Cascante, a Madrid a estudiar en el siglo XIX los estudios de francés y todas esas cosas. Aquí vivía con unos tíos suyos que hacían muchas obras de caridad y ella les acompañaba. Visitando uno de los hospitales descubrió que había chicas jóvenes que venían del pueblo a la ciudad a trabajar como empleadas de hogar. Era la salida que una joven tenía entonces y cuando caían enfermas los señores de la casa las despedían y al darles el alta no estaban recuperadas del todo y nadie las contrataba. ¿Qué sucedía? Que no tenían medios para regresar a sus casas y caían en la prostitución y bueno, pues en otras pobrezas, ¿no? Vicenta María y sus tíos decidieron hacer algo por ellas y empezaron comprando una casita con 3 camas y allí recibían a las chicas que salían del hospital. Mientras se recuperaban ellos les enseñaban a leer, escribir, hacer cuentas y el catecismo y cuando estaban bien les proporcionaban un trabajo con familias que conocían. Cuando pedían a los señores de la casa que les dieran un día libre a la semana para continuar con su formación, de manera que muchas chicas adquirían más formación que las señoras con las que trabajaban. Bueno, pues así empezó todo. Después las chicas seguían viniendo, ya no eran las del hospital, sino las chicas que venían a la ciudad a buscar un trabajo, se ponían en contacto con Santa Vicenta María y sus tíos y bueno, pues las orientaban. Entonces, nuestra congregación, ¿a qué se dedica? Pues a esas chicas que salen de sus casas a otras ciudades a forjarse un futuro. Antes como empleadas de hogar, ahora salen, pues realizan sus estudios, algunas estudian y trabajan porque no pueden permitirse todo, solo estudiar quiero decir, y nosotras lo que hacemos es proporcionarles un hogar donde ellas bueno, pues crezcan en todos los niveles de la persona de una manera integral y intentamos cuidar todo eso, ¿no? Y es lo que hacemos. También tenemos centros sociales donde continuamos buscando trabajo a chicas que lo necesitan, sobre todo son inmigrantes, les damos una formación, tenemos talleres para enseñarles, para profesionalizarlas en el sentido de bueno, pues, que aprendan nuestra cultura, pues como la cocina española, todas esas cosas, ¿no? E incluso promocionarlas para que ellas puedan realizar unos estudios. Y lo de leer, escribir y hacer cuentas se ha transformado en ciclos formativos y la ESO también continuamos con ella, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que un día una chica joven del siglo XIX, que no era fácil, comenzó, pues ahora lo continuamos nosotras y estamos extendidas por todo el mundo.